¿qué tal? Saludos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal Palabras de Vida Eterna, Maranata. Aquí nosotros el contenido que subimos es en esta plataforma a través de YouTube y también TikTok para que usted pueda pues tener también acceso a través de su dispositivo, cualquiera que sea, a poder tener una comunicación, un acercamiento más con Dios. Les agradecemos por sus suscripciones. Le invitamos que si usted está mirando este video, que pueda suscribirse y también pueda compartirlo, dale like, para que más personas puedan tener también la oportunidad de poder así al tener alcance a la palabra de Dios a través de los temas que aquí desarrollamos. También, si usted tiene el deseo de que pongamos alguna petición especial en oración, no dude usted en poner en los comentarios que usted desea que oremos por tal circunstancia, cualquier situación, cualquier motivo que usted quiera que oremos. Nosotros con mucho gusto oraremos por esas peticiones y le encarecemos que usted pueda tenernos confianza para poder tener también momentos de oración, que es lo que más necesitamos como cristianos. Sin más, vamos a orar para poder tener el tema del día de hoy, que es un tema muy importante para así tener conocimiento y alcance de Cristo Jesús. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos el rostro. Señor Padre Celestial, que tu morada está en el cielo, agradecemos una vez más porque tú nos amas, porque tú nos das la oportunidad de un día más de vida. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, que nos ilumines y nos guíes, que, Señor, este tema sea para tu honra y gloria, y también que sea de bendición para aquellas personas que están mirando este video a través de las redes sociales. Te lo imploramos, Dios Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro tema titulado Confianza, el poder curativo de la fe. Y vamos a ver cómo es importante que nosotros nos mantengamos saludables y cómo es que nosotros podemos mantenernos saludables teniendo fe, que es muy importante. Y vamos por eso a desarrollar este tema para que usted tenga conocimiento y pueda de esta manera pues simpatizar con este tipo de temas que son para beneficio espiritual, para beneficio personal, para beneficio físico, para beneficio mental, el cual nosotros podamos estar tranquilos, porque es lo que nosotros necesitamos, tranquilidad, paz, ¿verdad? Y es lo que nosotros, por esos motivos, es que desarrollamos esos temas. Confianza al poder curativo de la fe. Entonces, vemos que la fe marca una diferencia positiva en nuestra salud física, mental y emocional. O sea que es importante la fe en nuestro andar cristiano. O sea, estamos comenzando a conocer de Cristo y queremos nosotros seguir avanzando, fortaleciéndonos. Es importante tener nuestra salud física, mental y emocional activas y estar dispuestos a que pueda Dios obrar en nuestras vidas, para que Dios pueda de esa manera mantenernos fuertes y de esa manera emocionalmente, mentalmente y físicamente, al estar nosotros saludables, pues claro que nosotros también vamos a poder ser portadores de la luz para otras personas que también tengan el deseo de conocer de Dios, de la palabra de Dios, de Jesús en sus vidas. Es necesario que nosotros nos mantengamos saludables. Universidades reconocidas, instituciones de investigación de salud pública y organizaciones de salud privadas están llegando a conclusiones similares. Un sistema de creencias fuerte puede ser un fundamento para una mejor salud. Sí, aunque usted no lo crea, cuando cuando una persona es alcanzada por Dios mediante el Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo Jesús, le aceptamos en nuestra vida
y estamos nosotros deseando que pueda haber un cambio total en nuestras vidas para que podamos estar tranquilos, en paz, no estemos estresados, para que no estemos agobiados. Es una necesidad que nuestro organismo esté saludable. Y entonces voy a leerles esto. El amor de Dios es esencial para la salud. Dios es el gran cuidador de la maquinaria humana. Podemos cooperar con Él en el cuidado de nuestros cuerpos. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. ¿Sí? Consejos de la Salud, página 587. Entonces vemos que el amor de Dios es esencial para que nosotros estemos saludables. Vean, mortalidad. La investigación sobre 1931 adultos mayores indica que los que asisten a servicios religiosos con regularidad tienen una tasa más baja de mortalidad. Inmunidad. La investigación sobre 1.700 adultos descubrió que los que asisten a servicios religiosos eran menos propensos a tener niveles elevados de interleucina 6, una sustancia inmune predominante en personas con enfermedades crónicas, según la International Journey of Psychiatry in Medicine, 1997. La interleucina IL-6 es una glucoproteína secretada por los macrófagos, células T, células endoteliales y fibroblastos localizados en el cromosoma 7. Su liberación está inducida por la IL-1 y se incrementa en respuesta a la TNF. Es una citosina con actividad antiinflamatoria proinflamatoria. O sea que cuando nosotros tenemos salud y cuando asistimos a servicios religiosos, cuando nosotros creemos en Dios, entonces, cuando nosotros ya envejecemos también, porque vamos a llegar a la edad adulta, nuestro sistema inmune va a estar más saludable, va a estar menos propenso a que las enfermedades crónicas tomen total control de nuestro cuerpo. Y esos se han hecho estudios para nosotros ver que sí es necesario que nosotros podamos tener fe. Miren lo que dice aquí. La depresión. Las hijas que pertenecen a la misma denominación religiosa que sus madres son aún menos propensas, el 71%, a sufrir depresión. Los hijos serían 84% menos propensos, según la International Journal of Psychiatry in Medicine. ¿La fe hace la diferencia? Claro que sí hace la diferencia. Preguntas con respecto a la fe. ¿Qué es la fe y cómo es que funciona la fe? Vamos a responder a esas preguntas según nos dice aquí la palabra de Dios. Y también número 3, ¿por qué parece que la fe hace maravillas para algunas personas y muy poco por otras personas? Vamos a responderlo también aquí mediante el estudio que tenemos. Lucas capítulo 18, versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué diferencia hace la fe en nuestra vida? Vamos a leer Hebreos 11. 11.1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es importante ver qué es lo que es la fe. Dicen que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Vamos a estudiarlo. Sustancia. La palabra latina sustancia viene de dos palabras, sub y stare. Stantia se refiere a la esencia de algo. La sustancia es la cosa que está bajo todo lo demás en su vida y soportando y sosteniendo y asegurando. Entonces, vemos que la esencia, conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa sin las cuales no serían lo que es. O sea que es importantísimo que cuando nosotros tenemos fe, la fe es la sustancia. Es algo que está no solamente superficial, sino que está más adentro.
¿sí? Vamos a ver, ¿por qué le digo esto? Sub significa debajo. Ejemplo, submarino, un barco que viaja debajo del mar. También, ejemplo, subterráneo, algo que está debajo de la tierra. O sea, que no es superficial, es algo que está escondido, pero que es importante. Y por eso vemos que también en las principales ciudades, en las grandes ciudades, hay metros, subways. Y entonces también es importante un subway en una ciudad, porque por allí es que se mueven las personas que van al trabajo, van a escuelas, y son millones de personas que están utilizando ese tipo de transporte. La fe es el fundamento de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creer en Dios, cuando nosotros comenzamos a creer a Dios, entonces se va desarrollando nuestra fe. Y esa fe hace que usted, ¿verdad? Ah, de manera espiritual, va haciendo influencia no solamente en lo espiritual, sino que también en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo moral. Va haciendo mucho trabajo el Espíritu Santo a través de nuestra creencia, cuando nosotros confiamos en Dios. Hebreos 11:1 dice, pero la fe forma un terreno sólido para lo que se espera. O sea que cuando nosotros creemos, en esperar en Dios, porque nosotros no podemos ver a Dios, lamentablemente por nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de pecado. Nosotros lamentablemente ahora no podemos ver a Dios. En el pasado, Adán y Eva podían ver a Dios antes de que ellos pecasen. Y ha habido, a través de la Biblia, personajes que han podido ver a Dios, ¿sí? Y ver a Dios no es algo sencillo, sino que es algo un poco complejo el poder ver a Dios. Y eso le sucedió solamente a unos cuantos personajes en la Biblia que pudieron tener ese acercamiento con Dios. Hebreos 11:1 dice también, ahora la fe es la garantía segura de aquella por la que esperamos. Bueno, entonces vemos que la fe es como nuestra brújula. La fe es la estrella polar de nuestras vidas que nos da la dirección. ¿Sabía usted que los marineros, cuando no tenían brújulas o la brújula se llegaba a descomponer, o es más, las brújulas que se utilizaban anteriormente, o todavía siguen utilizando los marineros, tenían que guiarse por una estrella en el cielo? Y guiándose sobre esa estrella sabían en qué posición se encontraban en el mar. Ahora recuerde usted que el mar es gigantísimo, el mar es más grande que la tierra. Y para guiarse en el mar y ver usted que solamente ve agua y agua interminable, y entonces para poderse guiar utilizaban esa estrella polar para poderse guiar. O sea, la estrella polar era la brújula. Y nuestra fe, cuando nosotros tenemos fe, es la brújula que nos dirige, es la que nos va indicando qué paso seguir, es la que nos va indicando qué caminos no seguir, es la que nos va diciendo este camino es más seguro a llegar. Entonces, cuando usted tiene fe, va desarrollando fe en su vida personal, usted está utilizando una brújula. La fe es la garantía de que en definitiva Dios cumplirá todos nuestros sueños. Sí, es una garantía. Si nosotros tenemos confianza en Dios y nosotros le creemos, entonces Dios va a garantizarnos que lo que nosotros en Él esperamos y confiamos y ponemos en sus manos por fe, nosotros vamos a tener respuesta. Dios es siempre fiel. La fe nos sostiene en las preguntas desconcertantes de la vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que yo voy a morir? ¿Será que yo voy a sufrir? ¿Será que mi familia va a estar desprotegida? Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas desconcertantes que nos dejan con más preguntas que respuestas, cuando nosotros tenemos confianza en Dios y ponemos nuestras vidas y nuestros planes en las manos de Dios, entonces Dios nos garantiza que Él va a estar a nuestro lado. Ahora, que siempre van a estar las buenas y no vamos a tener ocasiones malas, claro que no, sino que
también la fe nos va a ayudar a sostenernos, a mantenernos fuertes cuando vengan situaciones adversas. La fe es la esencia de la vida espiritual que impide que se derrumbe, ¿sí? Cuando nosotros tenemos fe, entonces es algo que impide que nosotros nos derrumbemos espiritualmente. ¿Qué es la fe entonces? La fe es una relación con Dios, como un amigo que nos conduce a hacer lo que sea que Él pida y aceptar lo que sea de que Él permita, con la absoluta garantía de que Él solo quiere lo mejor para nuestras vidas. La garantía es que Dios desea que nosotros tengamos lo mejor, ¿sí? Ahora, yo no estoy aquí predicándoles el evangelio de la prosperidad, que es muy, muy diferente a predicarles el evangelio de Cristo. Estoy diciendo que Dios nos garantiza que Él espera lo mejor para nosotros y a veces van a suceder cosas adversas que van a ser necesarias para que nosotros podamos crecer espiritualmente. O sea que van a pasar cosas adversas en mi vida, sí, pero esas cosas adversas, esas situaciones adversas que sucedan, nos van a ir moldeando y preparándonos y fortaleciéndonos. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. La educación, página 253. O sea que nosotros ponemos en las manos de Dios nuestra confianza. Y entonces Dios va a guiarnos y Él nos va a decir qué es lo que Él va a realizar en nuestras vidas, porque a Él le conviene y también a nosotros nos conviene la forma que Él desea llevarnos a través de nuestra vida espiritual en el camino cristiano. En la Biblia nosotros podemos ver que han existido muchos héroes de la fe y puedo nombrarles personajes que tuvieron mucha fe. Y la Biblia habla mucho de este patriarca, Abraham. Abraham fue una persona de fe, una persona que estando en una vida, podría decirse, cómoda, era una persona que tenía propiedades, tenía animales, tenía una gran familia. Bueno, tenía a su esposa, ¿verdad? Pero tenía sus sirvientes, pero él era una persona que era próspero, tenía dinero. Y Dios lo llama a que deje el lugar donde él vivía para poderlo llevar a otro lugar que Dios decía que era necesario que él fuera a ese lugar. Y este hombre le confió su vida a Dios y sin pensarlo dos veces, él decidió dejar el lugar donde él vivía, que era Babilonia, a lo que es ahora Irak. Decidió dejar Irak y Dios le dijo, ahora tienes que ir al lugar que yo te indico. Y entonces él lo tuvo que llevar a Canaán, a lo que es ahora, lo que es Israel, el Jordán, Jordania, Israel, toda esa franja a través del mar Mediterráneo. Entonces, toda esa tierra, Dios le dijo que esa le iba a heredar su familia, sus herederos, sus hijos. Y él por fe dejó todo lo que tenía, dejó a sus padres, dejó a sus parientes, dejó sus propiedades, y lo único que se llevó fue lo que él tenía, sus animales, sus siervos, y se fue. Lo quiso seguir su sobrino Lot. Pero usted alcanza a mirar después cómo se van desarrollando las dos historias, cómo este hombre, Abraham, era una persona de fe, y Lot sí tenía fe, pero no tan afianzada a Dios, que también se ve cómo es que después eso le afecta en su vida personal. Hebreos 11:4 nos dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, habla por ella, aún habla por ella. Vemos nosotros entonces aquí que aunque Caín era el más religioso, escuchen bien esta palabra, era el más religioso, pero no era el más espiritual. O sea que, espere, hermano, usted me está diciendo que si yo soy religioso no voy a tener fe. Mira, usted ve
lo que le sucede a Caín y Abel. ¿Quién fue el primero que llevó la ofrenda? Nos dice la palabra de Dios que el primero en llevar ofrenda no fue Abel, sino fue Caín. Y era muy religioso porque él fue el primero que llevó la ofrenda, él sabía que tenía que rendir ofrenda a Dios, pero lamentablemente no tenía fe, no tenía confianza en Dios, porque él le llevó lo mejor de lo que él había producido con sus manos, lo mejor de su hortaliza. Y el otro personaje, que era Abel, él tenía mucha fe en Dios, y por eso él llevó el cordero que Dios requería para el sacrificio. Y dice la palabra del Señor que la ofrenda de Abel le agradó a Dios más que la de Caín. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros tengamos fe y que dejemos de confiar en nosotros, lo cual no tenía Caín, lo que le faltaba a Caín. Caín no tenía fe y vivió, y Abel tenía fe y murió. Es por eso que les digo que hay ocasiones que porque el que tiene fe le sucede esto que pasó, y por qué el que no tenía fe vivió. Sí, pero déjenme decirles algo. Abel murió, pero él espera la pronta venida de Cristo Jesús. Y Caín vivió, pero Caín vivió y vivió infeliz toda su vida y murió, pero nunca se arrepintió. Él vivió toda su vida como él quiso vivirla, y usted ve en la Biblia lo que él hizo, dice que levantó ciudades y se volvió un dictador, y hizo más ciudades. O sea, no vivió feliz y murió lamentablemente, pero murió sin esperanza. Pero Abel, que murió a temprana edad, él tenía la esperanza, y él por su fe también nos ayuda a nosotros para que podamos ver que el que le es fiel a Dios finalmente va a ser recompensado. Y Abel es el primer mártir que nos muestra la Biblia, que da su vida por el Cordero, que da su vida por Cristo. Fue el primer mártir que, aunque a temprana edad dijimos eso es injusto, pero eso se queda establecido en la Biblia para que nos pueda ayudar a nosotros a fortalecernos. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estamos hablando del abuelo de Matusalén, del padre de Matusalén, perdón, Enoc. Este hombre fue un personaje que nos dice la palabra de Dios que caminó con Dios, y fue una persona que no solamente de caminar literalmente con una persona, sino que su andar, su vida, sus pensamientos, sus actividades, todo lo que él realizaba era siempre queriendo y deseando agradar a Dios. Y tanto fue su fe en Dios que Dios vio que este personaje tenía que quedar como ejemplo para nosotros, para tener esa esperanza de que Dios nos va a dar finalmente la vida eterna. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros dedicamos nuestras vidas, dedicamos nuestra familia a Dios, cuando nosotros dedicamos todos nuestros planes a Dios, entonces Dios, Él sabe y Él nos promete a través del testimonio de Enoc que nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Él fue traspuesto, o sea que Él fue literalmente llevado con vida al cielo, y Él aún vive. De los personajes que han existido aquí en la tierra, es de los pocos, escuchen, de los poquitos, contados con la mano, podría decirse, que están con vida en el cielo. Él es uno de ellos. Y el otro, que también tenemos conocimiento de la Biblia, nos dice su nombre, es Elías. Elías el tisbita también fue llevado en un carro de fuego al cielo. Son dos personajes que están en el cielo con vida. Y no quiero entrar en ese estudio en este momento porque me quitaría tiempo de esto, pero es hermoso ver cómo una persona, cómo personajes con fe pueden tener esa mirada puesta en el cielo y no en las cosas terrenales. Porque lamentablemente ese es el, el problema que tiene el ser humano. El ser humano confía más en las cosas terrenales que en las cosas que nos ofrece Dios, que son las celestiales. Por eso Cristo Jesús mismo le decía,
pues si no comprenden las cosas terrenales que yo les hablo, ¿cómo van a entender las cosas celestiales si no entienden de los problemas que yo les estoy hablando aquí en la tierra? O sea que nosotros, eh, cuando nosotros creemos a Dios, así como lo hizo Abraham, nosotros comenzamos a tener fe y no continuamos teniendo el raciocinio humano sin Dios. Cuando tenemos el raciocinio humano sin Dios, quiere decir que nosotros razonamos, pensamos y actuamos y todo lo que queremos ver y hacer que se cumpla tiene que ser palpable, visible y palpable. Si no lo vemos, entonces no lo creemos. Pero Dios nos dice, crean en mí y estarán seguros. Enoc tiene fe y vive, pero Abel tiene la misma fe, la misma calidad de fe y muere. Eso podemos decir que es injusto. A nuestros ojos es injusto. Y también ante los ojos de Dios eso que pasó con Caín y Abel era injusto. Pero él sabe que el justo que murió en esa ocasión que fue Abel, Dios le tiene garantizada la vida eterna, y el injusto que siguió viviendo toda su vida, hizo su vida, tuvo hijos, su esposa tuvo hijos, pero al final de cuentas él murió infeliz, murió sin Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él se quedó en su lugar por 120 años, construyendo un arca, a pesar del hecho de que no había lluvia. Eso sí que es fe. Miren, nunca había llovido en la tierra en los días de Noé. Él sabía que cuando Dios creó esta tierra, cuando se tenía que regar la tierra, dice la palabra del Señor que se levantaba una neblina en las mañanas, en las madrugadas, y esa neblina era la que regaba los huertos. Nunca había llovido, nunca había llovido. Y entonces este hombre, Dios le dijo que iba a llover, que iba a caer agua del cielo. Y él le creyó a Dios. Y él por eso comenzó a hacer el arca. Ahora, pueden decirse, pero miren, si las demás personas que fallecieron, que murieron ahogadas, perecieron ahogadas allí en el diluvio, hubiesen aceptado a Dios, ¿no hubiesen cabido todos ellos en el arca? Claro que no iban a caber. Pero si ellos hubiesen creído al llamado de Noé, ellos también hubiesen elaborado arcas confiando en Dios, para que ellos y sus familias pudiesen salvarse también. Si ellos hubiesen tenido fe y hubiesen creído a la predicación de Noé, en vez de tacharlo de un loco, en vez de decir, tú estás loco, Noé nunca ha llovido, se burlaron de Noé. Pero lamentablemente, no solamente se burlaron de Noé, sino que ellos continuaron su vida impía, su vida sin Dios. O sea, ni siquiera tuvieron temor de Dios. Y por eso es que, lamentablemente, todos los antediluvianos, que solamente 8 personas sobrevivieron, Noé y su familia, todas esas personas que murieron, que fallecieron ahogados, fue porque ellos quisieron seguir pecando y siguieron adelante con sus planes y quisieron caminar sin Dios más, o sea, sin Dios toda su vida, pero Dios les había puesto un límite. Dice, ya la maldad de esta tierra es demasiada y solamente les he puesto un límite de vida. En 120 años los voy a volver a visitar y en ese tiempo, si ellos no han cambiado de parecer, entonces voy a proceder a lo que yo te he dicho, Noé. Y miren que el único que confió él en Dios y el único que hizo un arca, construyó un arca y preparó a su familia fue Noé. Los otros que alguna vez medio quisieron creerle, se desafanaron, eh, vino que gente que no creía en Dios y los desanimó, y entonces lamentablemente se perdieron también junto a aquellos impíos que también no creían en Dios, porque hubo mucha gente que no creía en Dios, los descendientes de Caín, que no creían en Dios. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué contraste! ¿Verdad? Abel murió por la fe y Enoc murió por la fe, Noé se quedó por la fe y Abraham se aventuró a salir por fe.
O sea, uno se queda y el otro se aventura, pero son situaciones y momentos diferentes en los cuales Dios requiere nuestra fe. A Dios le dijo, tú, Noé, tienes que quedarte dentro del arca por tanto tiempo, y al otro le dice, tú, Abraham, tienes que salir y caminar y ir al lugar que yo te digo. Sara concibió un hijo por fe, y años después Abraham llevó al hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo por orden de Dios. Y recuerden que habían sufrido mucho para tener ese bebé. Además, habían desconfiado de Dios, que tuvo Sara que darle una sierva a Abraham para que tuviese un hijo, Ismael, ¿verdad? Agar, la mujer que era la sierva de esta mujer, de Sara. Y lamentablemente ah, desconfiaron en Dios, pero Dios siempre cumple su promesa. Les había dicho que iban a tener un hijo, un primogénito de Sara, no de la mujer que había sido su esclava de Sara. Entonces, vemos que Dios honró la fe de Abraham y entonces salvó a su hijo. No le permitió Dios que matara en sacrificio a su propio hijo Abraham, a Isaac, sino que Dios envió un ángel para que le detuviese la mano y no permitiese que él le quitase la vida a su propio hijo. Pero ahora imagínense la fe que tuvo Abraham al quererle quitar la vida a su hijo. Pero miren la fe tan grande que tenía Abraham cuando su hijo le pregunta, pa, mira, tenemos la leña, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero yo no veo que aquí alrededor la víctima para ser sacrificada. Y tanta fe tenía Abraham que le dice a su hijo, hijo mío, Dios va a proveer a la víctima. Dios va a proveer al sacrificio, al cordero, porque él tenía fe. Él sabía que Dios iba a actuar. Y por eso es que él se atrevió a ir a quitar la vida a su hijo, porque sabía que si Dios no proveía un cordero, Dios iba a tener el poder de poder resucitar a su hijo si éste lo sacrificaba. Era la fe que tenía ese hombre, Abraham, que también se la pudo dar a su hijo Isaac, porque Isaac fue una persona también de mucha fe. José fue fiel a Dios a pesar de las dificultades y circunstancias de su vida. Y estamos hablando del hijo de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos que fueron, lamentablemente, casi la mayoría de ellos fueron tremendos, fueron malos. ¿Sí? Tuvo 12 hijos y entre ellos, uno de ellos era José. José fue vendido por sus hermanos y fue vendido a un soldado egipcio. Y ese soldado egipcio pues lo puso sobre sus tierras, sobre sus propiedades, porque vio que era muy capaz ese muchacho. Viene la mujer de ese soldado Potifar y pues empieza a querer acostarse con ese muchacho. Él no acepta estar con la mujer, pero él sí confía en Dios y le dice, yo no puedo hacer esto, cometer esta maldad, este pecado en contra de mi Dios. Y se echa a correr y por serle fiel a Dios lo meten a la cárcel. Y dentro de la cárcel, él allí está esperando mucho tiempo, años. Está esperando allí en la cárcel. Y al estar esperando allí en la cárcel, pues Dios ya tiene la salida de este hombre, de José, de la cárcel. Y Dios provee todo, mueve todo. Y convierte a este hombre, José, en el segundo personaje más aclamado y más respetado de Egipto. Después de Faraón, José llegó a ser el segundo mayor entre los egipcios. ¿Sí? Es también un testimonio de fe muy grande. Acusado falsamente, José fue enviado a prisión. Como resultado de su fe y su fidelidad, Dios honró a José. Hebreos 11, 25 al 26 nos dice la palabra de Dios, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. ¿De quién estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando, claro, de Moisés. Perdón, estamos hablando de José. José tuvo fe y permaneció en Egipto. Y también otro personaje que también se levanta en Egipto es Moisés. Y Moisés, estando también en Egipto, miren, José tuvo fe y permaneció en Egipto, mientras que Moisés tuvo fe y Dios lo condujo afuera de Egipto. Él vivió 40 años en Egipto, pero después de 40 años Dios tuvo que sacarlo de Egipto por algo que él cometió un asesinato. Y Dios lo tiene que sacar de Egipto y mandarlo al desierto, a lo que es ahora Arabia Saudita. Y ahí vivió 40 años cuidando ovejas. Dios tenía que preparar a ese hombre para que él fuera libertador del pueblo de Dios. Por la fe José enriqueció, pero también por la fe Moisés empobreció. Son contrastes diferentes. La fe no es decirle a Dios lo que yo quiero y creer que Él me lo dará. La fe es buscar la voluntad de Dios para mi vida. La fe es confianza permanente en Dios. La fe no depende de nuestros sentimientos, no depende de nuestras circunstancias. El denominador común es la confianza. Romanos 1:17 nos dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y esto no solamente nos está hablando de que viviremos aquí en la tierra, sino que tenemos nuestra mirada fija en el cielo, en la recompensa que Dios nos desea dar, que es la vida eterna. Y Él desea que nosotros podamos estar con Él eternamente. Por eso el justo por la fe vivirá. La fe es activa, no pasiva. Es la fuerza dinámica de nuestras vidas que nos impulsa hacia adelante con garantía segura. Fueron apedreados, Hebreos 11, 37, 38, miren las personas de la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes. El fruto de la vida espiritual le proporciona a su poseedor lo que todo el mundo busca, pero que nunca se puede lograr sin una entrega total a Dios. ¿Es necesariamente que nosotros nos entreguemos a Dios? Sí, es necesario. La fe es confiar en Dios para tener fuerza en nuestra debilidad, sabiduría en nuestra ignorancia, valor en nuestro temor, paz en nuestra ansiedad, esperanza en nuestra depresión, guía en nuestra duda, alegría en nuestra tristeza. La fe no conoce la derrota, no entiende la palabra imposible, está llena de valentía. La fuente de la fe son las Sagradas Escrituras. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jeremías 29:11 nos dice la palabra de Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El amor de Dios es la llave que desvela el potencial humano. Su amor transforma nuestras vidas, nos capacita para superar nuestros desafíos y este amor ayuda a sanar nuestras heridas. Amén. El amor incondicional es el estimulante más fuerte del sistema inmunológico. La verdad es que el amor sana. Cuando nosotros comenzamos a aprender a amar, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios por fe, comenzamos a conocer a Dios y amarle. Pero también Dios requiere que nosotros amemos a los que están alrededor nuestro, a nuestro prójimo. Y cuando nosotros también comprendemos y también reflexionamos y comenzamos a amar a nuestro prójimo, entonces eso va a ser, ¿verdad?, el estimulante más fuerte, porque va a ser amor incondicional, no esperando nada a cambio.
Hebreos 11:27 nos dice la palabra de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué necesitamos hacer? Cuando conocemos de Dios y queremos que Él trabaje en nuestras vidas y queremos tener una experiencia con Dios, nosotros debemos de comenzar a aumentar nuestra fe. El problema no es si usted tiene algo de fe, el problema es que usted no ejerció la fe que tiene. O sea que todos tenemos fe, sí, todo ser humano tiene fe, ¿sabía usted? Todo ser humano tiene fe. Pero ¿dónde está puesta esa fe, esa confianza? ¿En el dinero? ¿En los políticos? ¿En los gobernantes? ¿En mi pareja? ¿En mis hijos? ¿En qué yo tengo puesta mi fe? ¿En Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Él pone las demás cosas por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser puesto por añadidura. Romanos 12:3 nos dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos diferente porcentaje de fe. No tenemos la misma fe. Dios sabe qué fe tienes tú, mi amiga, mi amigo, y Dios sabe qué fe tengo yo. Y a través de ese porcentaje de fe que nosotros tenemos, Dios necesita comenzar a trabajar en nuestras vidas para que nuestra fe se fortalezca, crezca y pueda ser fortalecida para los momentos menos oportunos. La fe es un don de Dios que Dios nos da. Cuando más ejercitamos ese don, más va a crecer. La fe crece cuando aprendemos a confiar en Dios en las pruebas y desafíos que enfrentamos en la vida. Nuestra fe crece al meditar en la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros leemos más, nosotros vamos a acrecentar nuestra fe porque usted comienza a ver historias, usted comienza a ver cosas que sucedieron ahí en la Biblia que pueden hacerlo a usted, a estimularlo, a estimularla, a que pueda a tener sensibilidad. Por eso Dios dice, y en el futuro ya no grabaré mi ley en tablas de roca, sino la voy a grabar en sus corazones. Y Dios desea que usted pueda tener en su corazón a Dios, a Cristo Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El doctor Howard Kelly, fallecido profesor de ginecología en la Universidad de Johns Hopkins, nos dice esto. En los últimos 40 años de mi vida salí de la incertidumbre y la duda y pasé a la fe, que es una convicción de la verdad absolutamente dominante y de la cual no tengo la más mínima duda, nos dice este doctor. No le pongo límites a una fe conferida a Dios como la suma de toda sabiduría y conocimiento, y confío en Él aunque esté solo ante el mundo declarando que Él es verdadero. Nosotros, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, necesitamos desarrollar la fe. Y es importante, es interesante que ver cómo al crecer en fe nosotros nos capacitamos y nosotros también nos preparamos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, mentalmente, moralmente. Ayuda a nuestra persona, a nuestras familias, cuando nosotros compartimos esa fe con nuestros seres queridos y con las personas que nos rodean, comenzamos a contagiar de fe a las personas que están alrededor nuestro. Esa es la medicina, no contagio, sino la medicina que sana las heridas del ser humano, las heridas espirituales, emocionales, ¿verdad? Morales. Todo lo que nos está agobiando en este mundo puede ser sanado por la fe. Esperamos que este tema haya sido un tema que pueda ayudarte a que puedas mirar de otra perspectiva lo que es Dios. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es eterno y Dios es todopoderoso para poder así trabajar en tu vida y poder así poner en ti la fe como el granito de arena para que pueda desarrollarse y crecer, para que sea como dice Cristo Jesús, como grano de mostaza y que pueda crecer. Usted conoce el grano de mostaza, es un granito bien pequeño, pero la mostaza llega a ser un árbol grande que da fruto. Dios desea que así sea nuestra fe. Que Dios nos bendiga.
que Dios pueda darnos ese sentir de adquirir fe, confianza plena en Dios, en su palabra, en Cristo Jesús. Una vez más, les agradecemos por sintonizarnos en nuestra plataforma. Que Dios me los bendiga grandemente. Y si usted desea que oremos por usted, háganos saber en los comentarios. Muy buen día.